Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eliud Quiroz y mi grupo está conformado por Javier Noriega, Gerson Ricardo y Juan Arango. Y nosotros le vamos a hablar sobre estructura y tipos de estados de la materia. Para cualquier sustancia o mezcla, modificando su temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las partículas que la constituyen. Y ahora vamos a empezar a explicar la estructura y tipos de cada estado de agregación, que son el estado sólido, líquido y gaseoso. Ahora les voy a hablar sobre el estado sólido. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de un sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por una disposición específica. Sus partículas están basadas en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física muy bien definida. Esto ocurre debido a las fuerzas de cohesión entre las partículas, responsables de mantener una forma y un volumen del sólido estable, y de otorgarle cierto margen de dureza y de resistencia. Y esas partículas solo pueden vibrar más no desplazarse. En la diapositiva observamos cómo se ven las partículas de un sólido. Para que puedan entender, les vamos a explicar qué son las fuerzas de cohesión. Bueno, las fuerzas de cohesión son las fuerzas que atraen y mantienen unidas a las moléculas. Es la acción o la propiedad de las moléculas de cómo se pegan entre sí, siendo fuerzas de carácter atractivo. Retomando el tema, los sólidos tienen unas características las cuales serían: tienen forma definida debido a las fuerzas de cohesión entre las partículas. Se dilatan, es decir, que aumentan sus dimensiones cuando aumenta la temperatura. Estos pueden experimentar dilataciones lineales, superficiales o cúbicas. Tienen volumen constante y no cambia debido al poco movimiento de sus partículas. Presentan densidades relativamente altas en comparación a los líquidos y gaseosos, por tanto, se mezclan muy lento. Los tipos de sólidos. Como los sólidos tienen forma y volumen definidos, tienden a constituir estructuras que pueden ser de dos clases. Sólidos amorfos. Son sólidos cuyas partículas se hallan desordenadas, pero ocupan posiciones fijas. Estos sólidos son frágiles, sus puntos de fusión no son definidos y se ablandan con el aumento de la temperatura. Algunos sólidos amorfos son el nylon, poliestireno, el vidrio y la cera. Sólidos cristalinos. Son sólidos cuyas partículas se encuentran organizadas y forman estructuras geométricas definidas llamadas redes cristalinas. Estos sólidos se clasifican en iónicos, moleculares, atómicos y por último metálicos. Estructura de un sólido, de un líquido. Las sustancias en estado líquido se caracterizan porque sus partículas se encuentran unidas por medio de las fuerzas de cohesión, las cuales no son tan intensas como en los sólidos. En consecuencia, tienen mayor energía cinética y hay mayor distancia entre ellos. Aquí vamos a observar cómo se encuentran las partículas en el estado líquido. Yo les voy a hablar sobre las características de los líquidos. Tienen forma variable porque tienen la forma de la porción del recipiente que las contiene. Presentan volumen constante y definido, por tanto no pueden comprimirse. Estos pueden fluir, esto quiere decir que pueden pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea, en mayor o menor medida. Pueden ser viscosos, es decir, resistentes a fluir, son densos, esto se refiere a la cantidad de masa de un determinado volumen de líquido. Mientras más compactas estén las partículas, mayor es la densidad. Por ejemplo, el agua y el aceite. Por más denso que sea el aceite, el agua, el aceite siempre va a flotar sobre el agua. La adhesión o la adherencia, la cual es la propiedad que tienen los líquidos para fijarse de la superficie sólida. Los tipos de líquidos.
hay dos tipos de líquidos que son los ideales y los reales. Los ideales, los ideales tienen una densidad constante, son incomprensibles y tienen viscosidad. Además es irracional, es decir, no se forman torbellinos en su interior. Los líquidos reales tienen capas, en las capas de fluidos reales hay razonamientos y por lo tanto se encuentra viscosidad, además pueden ser comprensibles. Ahora yo le voy a hablar sobre el estado gaseoso. Las sustancias en estado gaseoso se caracterizan porque sus partículas son muy pequeñas debido a la poca o casi nula intensidad que hay entre ellas. Presentan grandes distancias entre ellas, por lo que su movimiento molecular es alto. Y además interaccionan débilmente entre ellas sin formar enlaces moleculares. Aquí en la imagen o en el video podemos ver cómo se mueven y cómo están las partículas del estado gaseoso. Les voy a hablar sobre algunas características de los gases. Primero es que adquieren la forma del recipiente que los contiene. Este comportamiento se debe a la baja intensidad de las fuerzas de cohesión. Otro es que adquieren el volumen del recipiente que los contiene gracias a los espacios entre sus partículas y a la alta energía cinética. Luego son comprensibles, es decir, pueden disminuir su volumen debido a la distancia entre sus partículas. Son muy fluidos, pues sus partículas pueden desplazarse por medio de agujeros y tubos de diferentes diámetros. Pueden expandirse fácilmente, es decir, ocupar todo el espacio en que se encuentran. Y por último, pueden difundirse o mezclarse de manera fácil con otras sustancias, debido a las grandes distancias entre las partículas y a su energía cinética. Les voy a hablar sobre los tipos de gases. Los gases pueden clasificarse según su naturaleza química M, combustibles o inflamables. Estos son aquellos que pueden arder, esto es, generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia del oxígeno u otros oxidantes. Luego los corrosivos, aquellos que en entrar en contacto con otras sustancias someten a procesos de reducción u oxidación intensos, generando daños en superficie o heridas en caso de ser materia orgánica como nosotros. Comburentes, aquellos que permiten mantener una llama viva o una reacción inflamable, ya que inducen la combustión en otras sustancias. Tóxicos, aquellos que presentan un peligro para la salud por las reacciones que inducen en el cuerpo de los seres vivos, como los gases radiactivos. Y por último, los inertes o nobles son aquellos que presentan poca o nula reactividad, excepto en situaciones y condiciones determinadas, como lo sería un ejemplo de esto sería el helio.